Que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos desde dónde nos estás siguiendo. Un guerrero apache caminó entre cadenas y miradas rotas buscando salvación para 3 corazones huérfanos y encontró a una mujer cuyo secreto podría destruirlo todo. Pero amigos, déjenme contarles esta historia desde el principio, desde ese día maldito en el mercado de Santa Fe, donde el destino tejió su red más cruel. El sol de agosto caía como plomo fundido sobre las calles polvorientas de Santa Fe en el año 1873. Bodawi avanzaba entre la multitud con el peso de la desesperación colgando de sus hombros como una manta empapada. Sus ojos oscuros, enmarcados por líneas de dolor que no deberían existir en un hombre de 30 años, escaneaban el mercado con una mezcla de repulsión y necesidad. Hacía 6 lunas que su esposa Aiyana había muerto, dando a luz a su 4ª hija, una niña que nunca respiró. Desde entonces, sus 3 hijos existían más que vivían. 3 fantasmas que deambulaban por el campamento con los ojos vacíos y el alma hambrienta. ¿Han sentido alguna vez esa terrible impotencia de ver morir lentamente a quienes más aman, amigos? Takoda, su hijo mayor de 10 años, había dejado de hablar excepto para lo estrictamente necesario. Niyol, de 7, se despertaba cada noche gritando por su madre. Y Kimi, la pequeña de años, no había pronunciado una palabra desde el funeral. Las ancianas de la tribu hacían lo que podían, pero Bodawi veía la verdad en sus ojos cansados. Sus hijos necesitaban más que comida y cobijo. Necesitaban lo que él, un guerrero cuyas manos sabían sostener lanzas, pero no peinar cabello, no podía darles. El mercado de esclavos era un altar de vergüenza donde la humanidad se compraba y vendía como ganado. Bodawi lo odiaba con cada fibra de su ser, pero la ironía no se le escapaba. Él, cuya tribu había sido cazada y vendida por generaciones, ahora venía a este lugar infernal buscando comprar una vida. El aire apestaba a sudor, miedo y codicia. Comerciantes gritaban precios mientras hombres y mujeres encadenados esperaban con la dignidad aplastada bajo el peso de los grilletes. Bodawi caminaba entre las filas sintiendo que traicionaba todo lo que su pueblo representaba, pero el llanto silencioso de Kimi en las noches resonaba más fuerte que su orgullo. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte a El Verdugo del Oeste. Creamos estas historias con el corazón y tu apoyo nos permite seguir trayéndote más relatos del desierto. Ahora volvamos a ese mercado maldito donde el destino esperaba con su sonrisa de hierro. Fue entonces cuando la vio. Entre docenas de rostros quebrados y miradas suplicantes, una mujer permanecía de pie con una calma que parecía fuera de lugar en ese infierno. El ara tenía quizás 25 años, cabello castaño oscuro que caía en ondas despeinadas sobre sus hombros y ojos azules que miraban al frente sin ver realmente nada. No lloraba, no temblaba, no rogaba. Simplemente existía en ese espacio con una quietud que Bodawi reconoció inmediatamente. La quietud de quien ya ha perdido todo y por tanto no tiene nada más que temer. Sus ropas, aunque sucias y rasgadas, habían sido de buena calidad alguna vez. Las manos, aunque marcadas por trabajo reciente, eran las manos de alguien que había conocido días mejores. El tratante, un hombre obeso con aliento a whisky barato, notó el interés de Bodawi y se acercó arrastrando los pies. «Viuda», dijo escupiendo tabaco al suelo. «Marido murió hace 6 meses, sin familia, sin dinero. Buena para cocinar, limpiar, lo que necesites, Apache. $200 y es tuya». Bodawi sintió la bilis subir por su garganta ante el tono casual con que este parásito hablaba de un ser humano. Pero miró nuevamente a la mujer y algo en esos ojos azules vacíos le habló. Había pérdida allí, sí, pero también había fuerza. Una fuerza silenciosa y profunda como los pozos ocultos del desierto. Se acercó a ella y habló en inglés trabajoso. «Tengo 3 hijos. Necesitan madre. Trabajo duro pero trato justo. Comida,
techo, respeto. Elara lo miró entonces realmente por primera vez y Badawi vio algo parpadear en esas profundidades azules. Quizás era alivio de ser comprada por alguien que al menos prometía humanidad básica. Quizás era resignación. O quizás, aunque Badawi no podía saberlo entonces, era el peso aplastante de un secreto que podría costarle la vida. «Los acepto», respondió ella con voz ronca por el desuso. «Haré lo que pidas. Cuidaré a tus hijos como si fueran míos». Badawi pagó los $200, una fortuna que había tardado años en acumular comerciando pieles y artesanías. El tratante quitó los grilletes con una sonrisa satisfecha. Elara se frotó las muñecas ensangrentadas y siguió a Badawi sin mirar atrás. Mientras salían del mercado hacia donde esperaban los caballos, ninguno de los dos podía saber que esta transacción aparentemente simple desencadenaría una tormenta que sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre culpa, perdón y redención. Porque, amigos, el destino es un tejedor cruel, y había entrelazado sus hilos de la manera más retorcida posible. Lo que Badawi no sabía, lo que no podía ni imaginar mientras cabalgaban hacia el desierto, con el sol hundiéndose como una herida sangrante en el horizonte, era que esta mujer callada que había comprado para sanar a sus hijos era la viuda del capitán James Croft, el mismo monstruo con uniforme azul que había liderado la masacre de su campamento 2 años atrás. El mismo demonio que había disparado personalmente a Ayanna cuando ella intentaba proteger a los niños. El mismo asesino cuyas órdenes habían dejado 17 cadáveres apache pudriéndose bajo el sol implacable. Y Elara, cabalgando en silencio con las manos todavía temblorosas, llevaba ese conocimiento como un cuchillo clavado en el pecho. Había reconocido el nombre de la tribu cuando el tratante lo mencionó casualmente. Había visto las cicatrices de batalla en el cuerpo de Badawi, y en ese momento terrible de claridad, supo que el hombre que acababa de comprarla era víctima directa del monstruo con quien ella había compartido cama durante 3 años. Pero el mercado era la única alternativa a morir de hambre en las calles, y la muerte había dejado de asustarla hacía mucho tiempo. Así que aceptó su destino como había aceptado todo lo demás, con la resignación de quien ya no tiene nada que perder, excepto, quizás, eventualmente, su vida. El desierto se extendía ante ellos como un mar de secretos enterrados bajo la arena. Y amigos, créanme cuando les digo que algunos secretos son tan mortales que pueden envenenar todo lo que tocan. Pero esa verdad tendría que esperar para revelarse. Por ahora, un guerrero roto y una viuda cargada de culpa cabalgaban hacia un futuro incierto, unidos por la necesidad y separados por un abismo de sangre derramada que ninguno de los dos conocía todavía. El campamento apache apareció en el horizonte como un espejismo de tiendas de cuero y humo, de fogatas bailando en el aire del atardecer. Badawi desmontó primero y ayudó a Elara a bajar del caballo con una cortesía que ella no esperaba de un hombre que acababa de comprarla como se compra una herramienta. Los ojos de la tribu lo seguían con curiosidad mezclada con desconfianza, ese examen silencioso que Elara había aprendido a soportar desde que su piel blanca la marcaba como extranjera en cualquier lugar del desierto. Pero lo que realmente la hizo temblar no fueron las miradas de los adultos, sino la ausencia total de ruido infantil que debería llenar un campamento al caer la noche. El silencio de los niños, descubriría pronto, era el silencio de los corazones rotos. Takoda fue el primero en aparecer, emergiendo de entre las sombras como un pequeño guerrero de 10 años con ojos demasiado viejos para su rostro. Su cabello negro caía largo y despeinado, y su expresión era una máscara cuidadosamente construida de indiferencia que no lograba ocultar la vulnerabilidad debajo. Miró a Elara con una mezcla de curiosidad y resentimiento, como si su mera presencia fuera una traición a la memoria de su madre. «Ella es Elara», dijo Badawi en apache, poniendo una mano en el hombro tenso de su hijo. «Vivirá con nosotros y los cuidará. Le mostrarán respeto».
Takoda no respondió, simplemente asintió una vez con rigidez militar y se dio la vuelta para desaparecer nuevamente en la oscuridad creciente. Elara sintió el primer pinchazo de dolor real desde que había dejado atrás su antigua vida. Estos niños estaban tan rotos como ella. Niyol era diferente, un torbellino de 7 años con energía nerviosa que no sabía cómo procesar su dolor, excepto moviéndose constantemente. Apareció corriendo desde la tienda, tropezó con sus propios pies, se levantó y miró a Elara con ojos enormes, llenos de preguntas que no sabía cómo formular. «Eres bonita», dijo de repente en un español trabajoso que había aprendido de los comerciantes. «Más bonita que las otras señoras que vinieron antes. Ellas se fueron porque Takoda las asustaba. Tú también te vas a ir». No era una pregunta, sino una declaración fatalista que partió el corazón de Elara en pedazos más pequeños de los que ya estaba. Se arrodilló para quedar a la altura del niño, ignorando el dolor en sus rodillas magulladas por días de encierro. «No voy a irme, Niyol», dijo ella con una firmeza que no sabía que poseía. «Estoy aquí para quedarme». Pero fue Kimi quien realmente destrozó las últimas defensas de Elara. La niña de años se asomó desde detrás de la falda de una anciana, con su carita redonda enmarcada por trenzas desparejas y sus ojos oscuros tan grandes que parecían ocupar todo su rostro. No dijo nada, porque Kimi no había hablado en 6 meses, pero la forma en que miraba a Elara contenía un hambre tan profunda y desesperada que era casi física. Era el hambre de una niña que necesitaba una madre con cada fibra de su pequeño ser, pero que había aprendido a no esperar nada, porque esperar solo traía más dolor. Elara sintió algo quebrarse dentro de ella. Alguna pared que había construido cuidadosamente después de la muerte de James. Se acercó lentamente a la niña como quien se acerca a un pájaro herido. Extendió la mano y esperó. Después de una eternidad contenida en segundos, Kimi colocó su manita fría en la de Elara y permitió ser levantada en brazos. Las primeras semanas fueron una danza cuidadosa de límites y exploraciones mutuas. Elara aprendió las rutinas del campamento con la determinación de quien sabe que su supervivencia depende de demostrar su valor. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, memorizaba las preferencias de cada niño. Aprendía palabras básicas en apache para poder comunicarse mejor. Takoda mantenía su distancia, observándola con ojos de halcón buscando cualquier señal de debilidad o traición. Pero Elara notaba cosas. ¿Cómo se aseguraba de que sus hermanos menores comieran primero? ¿Cómo verificaba las ataduras de la tienda cada noche antes de dormir? ¿Cómo sus hombros se tensaban cada vez que ella se acercaba a Bodawi? El niño había asumido el rol de protector y cualquier amenaza a ese orden establecido era una amenaza directa. Niyol era más fácil de conquistar porque su necesidad era más evidente. Seguía a Elara como una sombra, hablando sin parar sobre todo y nada, llenando el silencio con palabras porque el silencio traía recuerdos que dolían demasiado. Le contaba sobre su madre, sobre cómo ella cantaba mientras cocinaba, sobre cómo trenzaba el cabello de Kimi con cuentas de colores, sobre el día que murió y cómo todo dejó de tener sentido después de eso. Elara escuchaba con el corazón sangrando, porque cada descripción de Ayanna era una descripción de la mujer que James había asesinado. La ironía era tan cruel que algunas noches Elara tenía que morder su manta para no gritar. Fue en la 3ª semana cuando Elara comenzó a contar historias por las noches. No historias de su vida real, porque esas estaban contaminadas con la presencia de James, sino cuentos que había escuchado de niña en Boston. Historias de princesas y dragones, de héroes valientes y finales felices. Niyol se sentaba a sus pies completamente absorto. Takoda fingía no escuchar mientras afilaba puntas de flecha en la esquina, y Kimi se acurrucaba en su regazo con el pulgar en la boca. Bodawi observaba desde la entrada de la tienda con una expresión que Elara no podía descifrar.
algo entre gratitud y dolor, como si verla con sus hijos le recordara todo lo que había perdido y todo lo que quizás podría recuperar. Pero amigos, mientras estos corazones rotos comenzaban a sanar lentamente bajo el cielo infinito del desierto, la mentira de Elara crecía como una sombra cada vez más oscura. Cada sonrisa de Niyol era una puñalada de culpa. Cada mirada de aceptación gradual de Takoda era un recordatorio de su traición. Y cada vez que Kimi se quedaba dormida en sus brazos, Elara pensaba en la madre muerta que había sido esposa de su esposo, víctima del monstruo que ella había amado sin saber la verdad completa de lo que era. ¿Cómo pueden vivir con una mentira así, amigos? ¿Cómo pueden despertar cada día sabiendo que las personas que comienzan a confiar en ustedes los matarían si supieran la verdad? Una noche, mientras la luna llena convertía el desierto en un mar de plata líquida, Kimi hizo algo que cambió todo. Después de que Elara terminara una historia sobre una niña perdida que encontraba su camino a casa siguiendo las estrellas, la pequeña levantó su carita y susurró tan bajo que casi no se escuchó: «Mamá». La palabra flotó en el aire como una pluma sagrada, y Elara sintió que el mundo se detenía. Kimi no había hablado en 6 meses, y su primera palabra en ese tiempo inmenso era esa, dirigida a una mujer que llevaba la sangre de su verdadera madre en las manos por asociación. Takoda se levantó bruscamente y salió de la tienda. Niyol comenzó a llorar, y Bodawi miraba a Elara con ojos que contenían un universo de emociones complejas que ninguno de los dos sabía cómo procesar. Elara sostuvo a Kimi más fuerte. Enterró su rostro en el cabello de la niña que olía a humo y hierbas del desierto, y supo con certeza absoluta que había cruzado un punto de no retorno. Ya no podía simplemente sobrevivir aquí. Estos niños se habían aferrado a ella con la desesperación de quien se ahoga, y ella había permitido que lo hicieran sabiendo que llevaba el secreto más letal posible. La tormenta vendría eventualmente, de eso no había duda. Pero hasta entonces, se dijo a sí misma mientras mecía a Kimi hasta que la niña se durmió, daría a estos 3 corazones rotos todo el amor que su propio corazón quebrado pudiera reunir. Era lo menos que podía hacer antes de que la verdad la destruyera a ella y a todo lo que habían comenzado a construir juntos. El viento aullaba esa noche como un espíritu atormentado atravesando las grietas del desierto, levantando remolinos de arena que golpeaban las tiendas con furia ciega. Era el tipo de tormenta que los ancianos llamaban el aliento de los muertos, cuando el pasado se niega a permanecer enterrado y lucha por emerger a través del velo entre los mundos. Elara no creía en supersticiones, o al menos eso se decía a sí misma mientras aseguraba las ataduras de cuero de la tienda que ahora llamaba hogar. Pero algo en el aire esa noche le erizaba la piel, una premonición primitiva que le susurraba que el tiempo de esconderse estaba llegando a su fin. Y como tantas veces en su vida, el destino demostraría que sus instintos eran terriblemente precisos. Habían pasado 2 meses desde su llegada al campamento, 2 meses durante los cuales había logrado lo imposible: ganarse un lugar en los corazones de 3 niños que habían jurado no amar nunca más. Niyol ahora la seguía llamando la mamá sin dudarlo, con esa confianza total que solo los niños pueden ofrecer. Kimi había comenzado a hablar en susurros tímidos que se hacían más fuertes cada día, pequeños milagros de sílabas que hacían llorar a las ancianas de alegría. Incluso Takoda, el guardián feroz de la memoria de su madre, había comenzado a suavizarse en los bordes. Todavía no la llamaba mamá, probablemente nunca lo haría, pero había empezado a pedirle consejos sobre cosas pequeñas: cómo limpiar mejor una herida, qué hierbas usar para el dolor de estómago de Niyol, si creía que algún día sería tan buen guerrero como su padre. Elara atesoraba estas migajas de confianza como si fueran oro, sabiendo que podría perderlas todas en un instante si la verdad saliera a la luz. Pero esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y todos dormían excepto ella, Elara cometió el error que cambiaría todo. No podía dormir,
perseguida por pesadillas donde James aparecía con las manos manchadas de sangre preguntándole por qué no lo había detenido. Se levantó con cuidado para no despertar a Kimi, quien dormía acurrucada a su lado, y buscó en la pequeña bolsa de cuero donde guardaba sus pocas pertenencias. Entre la ropa raída y los recuerdos que había logrado salvar, sus dedos encontraron lo que buscaba: el medallón militar de James. Lo había guardado no por amor, sino como recordatorio, una penitencia física del pecado de haber sido cómplice ciega de un monstruo. El metal frío brilló débilmente a la luz de la fogata moribunda, y grabado en él con precisión militar estaban las palabras que contenían su condena: Capitán James Croft, séptimo de caballería. Elara no escuchó el movimiento detrás de ella, no notó que Takoda había despertado y la observaba desde su rincón de la tienda. El niño de 10 años tenía el sueño ligero de quien ha aprendido que el peligro puede llegar en cualquier momento, una herencia amarga de la noche en que los soldados atacaron su campamento. Vio a Elara sostener algo que brillaba, vio la forma en que sus dedos temblaban, vio las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas, y con la curiosidad implacable de los niños, decidió investigar qué podía hacer llorar así a la mujer que había devuelto la luz a su familia. Esperó hasta que Elara guardó el medallón y se acostó nuevamente. Esperó hasta que su respiración se hizo profunda y regular, y entonces se movió con el sigilo que su padre le había enseñado. Los dedos de Takoda encontraron la bolsa en la oscuridad, guiados por la memoria de dónde había visto a Elara colocarla. Sacó el medallón con cuidado, lo llevó cerca de los últimos rescoldos de la fogata y leyó las palabras grabadas. Al principio no significaron nada, solo letras en el idioma de los hombres blancos que estaba aprendiendo lentamente. Pero entonces su mente hizo la conexión que Elara había rezado que nadie hiciera nunca. Capitán James Croft. Ese nombre vivía en las pesadillas de Takoda con la misma intensidad que en las de su padre. Era el nombre que Badawi susurraba con odio en las noches cuando creía que sus hijos dormían. Era el nombre asociado con la masacre, con la muerte de su madre, con el día en que su mundo se convirtió en cenizas y sangre. Y ahora ese nombre estaba grabado en un medallón que pertenecía a la mujer que sus hermanos llamaban mamá. El medallón cayó de las manos de Takoda con un sonido metálico que pareció tronar en el silencio de la tienda. Elara despertó sobresaltada y supo inmediatamente, con esa certeza horrible que viene cuando el desastre finalmente llega, que había sido descubierta. Sus ojos encontraron los de Takoda en la penumbra, y lo que vio allí la heló hasta los huesos. No era solo sorpresa o confusión, era traición pura y cristalizada. El dolor devastador de un niño que había comenzado a confiar nuevamente solo para descubrir que la persona en quien confiaba era enemiga. El rostro de Takoda se había convertido en una máscara de furia y dolor tan intensa que parecía tener 1000 años en lugar de 10. «Tú», susurró con una voz que temblaba de emoción contenida. «Tú eres su esposa. Eres la esposa del monstruo que mató a mi madre». Elara se sentó lentamente, con las manos levantadas en un gesto de rendición que sabía que era inútil. «Takoda, déjame explicar», comenzó ella, pero el niño retrocedió como si sus palabras fueran veneno. «No», escupió él, con lágrimas corriendo por sus mejillas que brillaban como cicatrices plateadas. «No hay nada que explicar. Eres una mentirosa. Has estado mintiendo todo este tiempo. Dejaste que Kimi te llamara mamá, dejaste que Niyol confiara en ti, dejaste que yo empezara a pensar que, quizás, podríamos ser una familia otra vez, y todo el tiempo eres parte de lo que nos destruyó». Su voz se quebró en la última palabra, y el sonido de ese quiebre fue peor para Elara que cualquier grito de odio. El movimiento de Takoda había despertado a los otros. Niyol se sentó frotándose los ojos, confundido por las voces tensas. Kimi comenzó a llorar con ese llanto instintivo de los niños que sienten que algo terrible está sucediendo, pero no entienden qué.
y Bodawi, que había estado durmiendo en su tienda separada como era costumbre, apareció en la entrada con su cuchillo en mano, listo para defender a su familia de cualquier amenaza. Pero la amenaza no venía de afuera. La amenaza había estado viviendo entre ellos todo este tiempo, compartiendo su comida, cuidando a sus hijos, ganándose lentamente un lugar en sus corazones mientras guardaba el secreto más traicionero posible. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Bodawi con voz tensa, sus ojos moviéndose entre Takoda con el medallón en la mano y Elara con la cara pálida como la muerte. Takoda levantó el medallón como si fuera evidencia en un juicio, y en muchos sentidos lo era. «Ella es la esposa del capitán Croft», dijo con una voz que había envejecido 20 años en los últimos minutos. «La esposa del asesino. Ha estado aquí todo este tiempo y nunca nos dijo la verdad». El silencio que siguió fue absoluto, más profundo y pesado que cualquier silencio que hubiera existido antes. Era el silencio de un mundo rompiéndose en pedazos, de confianza desintegrándose en polvo, de un futuro que había parecido posible desvaneciéndose como un espejismo bajo el sol implacable del desierto. Bodawi miró a Elara con ojos que habían perdido toda calidez, toda la suavidad que había comenzado a aparecer cuando la miraba con sus hijos. Ahora solo había hielo y furia contenida, la furia de un hombre traicionado de la manera más cruel posible. Y Elara, sentada en el suelo de una tienda que ya no era su hogar, con 3 niños mirándola como si fuera un monstruo y un guerrero que probablemente la mataría antes del amanecer, supo que había llegado el momento de enfrentar la verdad que había estado huyendo desde el día en que compró su libertad con una mentira por omisión. La tormenta afuera había comenzado a calmarse, pero la tormenta dentro de esa tienda apenas comenzaba. Y amigos, ninguno de ellos saldría de ella siendo la misma persona que era antes. Bodawi sacó a Elara de la tienda con una mano firme en su brazo, no violenta pero inflexible como el hierro. Los niños intentaron seguirlos, pero él les ordenó quedarse con una voz que no admitía discusión. Esa voz de comandante que rara vez usaba con ellos, pero que ahora emergía cargada de una autoridad nacida del dolor y la traición. Niyol lloraba abiertamente. Kimi se aferraba a Takoda con terror en sus ojos, y Takoda miraba a Elara con una mezcla de odio y algo que se parecía peligrosamente a la decepción de quien ha perdido algo que apenas comenzaba a valorar. La noche los envolvió cuando salieron al desierto, un manto de oscuridad salpicado por millones de estrellas indiferentes que habían presenciado innumerables tragedias humanas, y seguirían brillando mucho después de que todos ellos fueran polvo. El viento había cesado por completo, dejando un silencio tan profundo que Elara podía escuchar los latidos de su propio corazón como tambores de ejecución. Caminaron en silencio hasta que el campamento quedó atrás, hasta que estuvieron solos bajo la inmensidad del cielo nocturno, con solo el desierto como testigo de lo que vendría. Bodawi la soltó finalmente y se volvió para enfrentarla, y la expresión en su rostro era algo que Elara nunca había visto antes, una mezcla de furia, dolor, incredulidad y algo peor, algo que se parecía al derrumbe total de un hombre que había comenzado a creer nuevamente en la posibilidad de la felicidad. «Habla», ordenó él con voz quebrada. «Dime que mi hijo está equivocado. Dime que ese medallón no significa lo que creo que significa. Dime cualquier maldita cosa que haga que esto tenga sentido». Pero cuando Elara abrió la boca, las palabras que salieron no fueron negaciones, sino la verdad desnuda y terrible que había estado guardando como veneno en su alma. «Fui la esposa de James Croft durante 3 años», comenzó ella con voz temblorosa pero clara, porque si iba a confesar entonces, lo haría completamente sin cobardía. «Nos casamos en Boston cuando yo tenía 20 años, y él era un teniente joven con sueños de gloria militar. Era encantador, amigos. ¿Pueden entender eso? Era el tipo de hombre que sabía decir exactamente lo que querías escuchar, que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo que importaba.
No vi al monstruo debajo porque el monstruo sabía esconderse muy bien. Bodawi escuchaba inmóvil como una estatua de piedra, pero el ara podía ver cómo sus manos se cerraban en puños tan apretados que sus nudillos brillaban blancos bajo la luz estelar. Ella continuó porque detenerse ahora sería peor que nunca haber comenzado. Lo seguí por todo el territorio durante años, de fuerte en fuerte, viviendo la vida de esposa de oficial sin cuestionar realmente qué hacía él cuando salía en sus misiones. Pero entonces vino esa noche hace 2 años, dijo el ara sintiendo que las palabras se le atragantaban como cristales rotos. James llegó al fuerte con su compañía después de lo que llamó una operación de pacificación. Estaba ebrio, más ebrio de lo que lo había visto nunca, y cuando intenté ayudarlo a acostarse, comenzó a hablar. Habló sobre cómo habían encontrado un campamento apache en el cañón, sobre cómo habían atacado al amanecer cuando todos dormían, sobre cómo los gritos de las mujeres y niños habían sido música para sus oídos porque cada apache muerto era un apache que no causaría problemas. Describió con detalles que me enfermaron cómo había disparado personalmente a una mujer que intentaba proteger a sus hijos, cómo había reído mientras ella caía porque pensó que era patético que creyera que podría detener una bala con su cuerpo. El ara vio cómo Bodawi se tambaleaba como si hubiera recibido un golpe físico y supo que acababa de confirmar su peor pesadilla. Había estado viviendo con la viuda del hombre que había asesinado a su esposa. Lo confronté a la mañana siguiente cuando estaba sobrio. Continuó el ara con lágrimas corriendo por sus mejillas. Le grité, le dije que era un monstruo, le exigí que admitiera que lo que había hecho estaba mal. Pero él solo se rió y me dijo que yo era demasiado blanda, que los apaches no eran realmente humanos y que estaba haciendo un servicio a la civilización. Intenté reportarlo. Fui con su comandante, con el capellán del fuerte, con cualquiera que escuchara. Pero nadie me creyó o, peor, no les importó. Las palabras de una esposa histérica contra un capitán condecorado. Me llamaron traidora a mi propia raza por defender a los salvajes. Bodawi finalmente habló con voz tan fría que parecía venir desde el fondo de un pozo congelado. Y aún así te quedaste con él. Viviste con el asesino de mi esposa, dormiste en su cama, llevaste su nombre. La acusación colgaba en el aire como una sentencia de muerte. El ara asintió porque era verdad y no había forma de negarlo. Me quedé porque no tenía a dónde ir, una mujer sola sin dinero, sin familia, sin habilidades más allá de ser esposa. ¿A dónde podía ir Bodawi? Cada día que me quedaba era una agonía. Cada vez que lo miraba veía la sangre en sus manos. Cada noche era una pesadilla. Pero me quedé porque era cobarde, porque sobrevivir parecía más importante que el honor. Y entonces, hace 6 meses, James salió en otra misión y no regresó. Dijeron que fue emboscado por guerreros apaches en el desierto, que murió con honor defendiendo a su unidad. Cuando me dieron la noticia sentí alivio, y ese alivio me hizo odiarme más que nunca, porque significaba que parte de mí había estado esperando, deseando que alguien hiciera lo que yo no tuve el coraje de hacer. Su voz se quebró completamente en las últimas palabras, y por un momento solo hubo el sonido de sus sollozos mezclándose con el silencio infinito del desierto. Bodawi la miraba con una expresión que el ara no podía leer, algo entre el odio que esperaba y algo más complejo, más humano. «Sabías quién era yo cuando te compré», dijo él, y no era una pregunta. El ara asintió miserablemente. «Escuché el nombre de tu tribu del tratante. Vi tus cicatrices y supe que habías estado en batallas. La forma en que mirabas el horizonte como si esperaras enemigos, la edad de tus hijos, todo encajaba. Sabía que había una alta probabilidad de que fueras una de las víctimas de la masacre de James, y acepté de todos modos porque la alternativa era morir de hambre en las calles de Santa Fe o ser comprada por alguien que me haría cosas peores que la muerte. Elegí la cobardía otra vez, elegí sobrevivir otra vez,
Y cuando tus hijos comenzaron a amarme, debí haberles dicho la verdad, pero no pude porque soy débil y egoísta, y merezco todo el odio que sientes por mí ahora. El silencio que siguió era del tipo que existe antes de que el mundo cambie irrevocablemente. Bodawi se dio la vuelta alejándose de ella, sus hombros temblando con emociones que luchaban por contener. Elara esperaba la sentencia, esperaba que la matara allí mismo o que la arrastrara de vuelta al campamento para que la tribu decidiera su destino. Pero cuando él finalmente habló, sus palabras no fueron lo que ella esperaba. «Mis hijos te aman», dijo él con voz rota. «Kimi volvió a hablar por ti». Niyol sonríe otra vez. Incluso Takoda había comenzado a sanar. Y ahora debo elegir entre la justicia que mi esposa merece y la felicidad que mis hijos han encontrado. ¿Cómo se hace esa elección? Elara, ¿cómo elijo entre los muertos y los vivos? La pregunta flotó entre ellos como una herida abierta. Y amigos, ninguno de los dos sabía la respuesta porque algunas preguntas no tienen respuestas fáciles, solo elecciones imposibles que cambian todo sin importar qué se decida. El amanecer llegó pintando el desierto de tonos dorados y carmesí, como si la tierra misma sangrara belleza sobre la herida abierta de la noche anterior. Bodagji y Elara regresaron al campamento cuando las primeras luces comenzaron a quebrar la oscuridad, ambos cargando el peso de una conversación que había durado hasta que las estrellas comenzaron a desvanecerse. No habían llegado a resoluciones ni a perdones, solo a un entendimiento frágil de que la verdad, por terrible que fuera, era mejor que la mentira. Pero el campamento que los esperaba no era el refugio silencioso que habían dejado. Los guerreros de la tribu estaban reunidos en círculo alrededor de la tienda de Bodawi, y en el centro del círculo estaban sus 3 hijos custodiados por las ancianas. Takoda había hablado, había contado todo. Y ahora la tribu exigía justicia por la traición que había vivido entre ellos durante 2 meses. El jefe Nube de Tormenta se adelantó cuando los vio acercarse, su rostro tallado en líneas de piedra que reflejaban la gravedad del momento. Era un hombre que había visto 70 inviernos y había guiado a su pueblo a través de incontables crisis, pero incluso él parecía perturbado por la situación que ahora enfrentaban. «Bodawi, hermano», dijo usando el término de respeto que se ganaba con años de servicio leal. «Tu hijo nos ha contado una historia que hiela la sangre. Esta mujer que has traído a vivir entre nosotros, que ha cuidado a tus hijos, es la viuda del monstruo Croft». El nombre cayó sobre la multitud reunida como una piedra en agua quieta, provocando ondas de furia y shock. Algunos guerreros gritaron exigiendo la muerte inmediata de Elara. Otros escupieron al suelo en señal de disgusto, y las madres apartaron a sus hijos como si la mera presencia de Elara pudiera contaminarlos con la maldad de su difunto esposo. Elara se mantuvo firme, aunque cada instinto le gritaba que corriera, que huyera al desierto y dejara que el sol la consumiera antes que enfrentar el odio justificado de estas personas. Pero correr ahora sería la cobardía final, y ya había sido cobarde suficientes veces en su vida. Bodawi levantó una mano pidiendo silencio, y la autoridad en ese gesto era tal que incluso los guerreros más furiosos se callaron para escuchar. «Es verdad», dijo con voz clara que llegó a cada rincón del círculo. Elara fue esposa del capitán Croft. Conocía su identidad cuando la compré y guardó ese secreto desde que llegó aquí. Estas palabras causaron una nueva ola de indignación, pero Bodawi continuó hablando por encima del ruido. Pero también es verdad que intentó detenerlo cuando descubrió sus crímenes. Es verdad que fue rechazada y llamada traidora por su propia gente cuando intentó buscar justicia. Y es verdad que mis hijos, quienes perdieron más que nadie excepto yo cuando Croft atacó nuestro campamento, han encontrado sanación en su presencia. Un guerrero llamado Piel de Lobo que había perdido a su hermana en la masacre se adelantó con furia ardiendo en sus ojos. No me importa si intentó detenerlo o no. Durmió en la cama del asesino, llevó su nombre, vivió de los beneficios de sus crímenes. La sangre de nuestros muertos clama por venganza,
y ella es lo más cercano a Croft que podemos alcanzar ahora. Su muerte pagará aunque sea una pequeña parte de la deuda. La multitud rugió su aprobación, y Elara vio su muerte reflejada en docenas de rostros que tenían todo el derecho del mundo de odiarla. Cerró los ojos esperando que el final fuera rápido, rezando una última oración por los 3 niños que había aprendido a amar más que a su propia vida. Pero el final no llegó porque un grito pequeño y agudo atravesó el clamor de la multitud como una flecha. ¡No! La palabra salió de la garganta de Kimi con una fuerza que nadie sabía que la niña de años poseyera. Se soltó de las manos de la anciana que la sostenía y corrió hacia Elara, sus piernas cortas moviéndose con toda la velocidad que podían reunir. «No le hagan daño a mi mamá», gritaba mientras corría, con lágrimas creando surcos en sus mejillas. «Ella no mató a nadie. Ella me hace sentir mejor. Ella me cuenta historias y me peina el cabello y me abraza cuando tengo pesadillas. Por favor, no la maten». Kimi llegó a Elara y se aferró a sus piernas con la desesperación de quien sabe que puede perder todo otra vez. Y el sonido de sus sollozos era como un cuchillo directo al corazón de cada persona presente. Porque, amigos, ¿hay algo más poderoso que el amor inocente de un niño que rompe su silencio para defender a quien ama? Niyol siguió a su hermana, más grande pero no menos desesperado. Se plantó frente a Elara con sus bracitos extendidos como si pudiera protegerla de todo el campamento. «Ella no es mala», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Ella nos cuida y nos hace la comida que nos gusta, y cuando tengo miedo en las noches, me dice que todo va a estar bien. Si la matan, entonces mátenme a mí también, porque no quiero estar en un mundo donde las personas buenas mueren solo porque estuvieron casadas con personas malas». El silencio que siguió a sus palabras era el tipo de silencio que solo viene cuando una verdad simple es tan obvia que avergüenza a quienes la habían olvidado. Los guerreros miraban a estos 2 niños pequeños dispuestos a morir por defender a la mujer que los había ayudado a sanar. Y algo en esa imagen desarmaba su furia más efectivamente que cualquier argumento racional. Entonces Takoda se movió, y todos contuvieron el aliento porque era su testimonio el que había comenzado todo esto. El niño de 10 años caminó lentamente hacia donde sus hermanos protegían a Elara, y su rostro era un campo de batalla de emociones en conflicto. Cuando habló, su voz era más madura que sus años, templada por un dolor que ningún niño debería conocer. «Odio que nos mintiera», dijo con brutal honestidad. «Odio que sea la esposa del monstruo que mató a mi madre. Odio que cada vez que la miro ahora pienso en eso y duele tanto que apenas puedo respirar». Hizo una pausa y miró directamente a Elara con ojos que contenían lágrimas no derramadas. «Pero también recuerdo cómo Niyol dejó de llorar en las noches después de que ella llegó. Recuerdo el día que Kimi habló por primera vez en 6 meses. Recuerdo cómo papá comenzó a sonreír otra vez. Y me pregunto si mi madre, que era la persona más buena que conocí, querría que matáramos a alguien que ha traído felicidad a su familia solo por estar casada con el hombre equivocado». Badawi miró a sus 3 hijos defendiendo a la mujer que había traído tanta complicación a sus vidas, y en ese momento vio con claridad perfecta lo que tenía que hacer. Se volvió hacia Nube de Tormenta y hacia los guerreros reunidos, y cuando habló lo hizo con la autoridad de un hombre que ha tomado la decisión más difícil de su vida y no se arrepiente. «La culpa no se hereda», dijo con voz firme. «Elara no mató a nadie. No participó en la masacre. Fue víctima del mismo monstruo que nosotros, solo de manera diferente. Si la matamos por los crímenes de su esposo, entonces somos tan injustos como los hombres blancos que nos cazan por los crímenes de guerreros que nunca conocimos. Y si ignoramos cómo ha traído sanación a mi familia solo porque el pasado duele demasiado para perdonar, entonces Croft gana de todas formas porque demostramos que su odio era más fuerte que nuestra capacidad de ver la verdad».
El desierto guardó silencio como si la tierra misma esperara el veredicto de esta asamblea improvisada. Nube de tormenta miró a Badawi durante un largo momento que pareció contener eternidades. Luego miró a los 3 niños agrupados alrededor de Elara. Luego a los guerreros cuya sed de venganza se había enfriado ante la defensa apasionada de los inocentes. Finalmente habló con la sabiduría de quien ha visto demasiadas guerras y sabe que algunas batallas se ganan mejor con perdón que con sangre. Badawi tiene razón. La mujer no cometió los crímenes de su esposo. Ha servido a esta familia con lealtad durante 2 meses. Y si los niños que perdieron más pueden encontrar espacio en sus corazones para perdonar, entonces nosotros que somos adultos y supuestamente sabios debemos encontrar ese mismo espacio. Elara vivirá, pero vivirá con la carga de saber que cada día debe ganarse el perdón que le hemos dado hoy. Que su vida sea un testimonio de que el odio no tiene que perpetuarse eternamente. Que los pecados de otros no definen quiénes somos nosotros. Elara cayó de rodillas en la arena con sus 3 niños aferrándose a ella, y las lágrimas que corrían por su rostro eran de gratitud mezclada con el conocimiento de que tendría que pasar el resto de su vida siendo digna de este perdón inmerecido. Badawi se arrodilló frente a ella y tomó su rostro entre sus manos, forzándola a mirarlo a los ojos. «No te compré en ese mercado», dijo con suavidad. «Te elegí sin saber toda la verdad. Ahora que sé la verdad, te elijo otra vez. Serás mi esposa no por transacción, sino por elección. Cuidaremos a estos niños juntos y construiremos algo bueno sobre las cenizas de lo que fue destruido. Y si hay días en que el pasado duele demasiado para soportar, lo soportaremos juntos porque eso es lo que significa ser familia de verdad». Y amigos, mientras el sol subía completamente sobre el desierto iluminando un nuevo día, una familia rota comenzó a sanar de verdad. No sería fácil ni rápido, porque las heridas del alma nunca lo son. Habría días donde Elara vería acusación en los ojos de quienes habían perdido seres queridos. Habría noches donde Badawi se despertaría temblando recordando a Ayanna. Habría momentos donde Takoda la miraría y vería al enemigo antes de recordar que era más que el nombre que había llevado. Pero también habría risas y comidas compartidas y nuevas memorias que lentamente construirían un puente sobre el abismo que los había separado. Porque el perdón es el arma más poderosa contra el odio, y el amor puede crecer incluso en el suelo más árido si se le da la oportunidad. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte a El Verdugo del Oeste para más historias del desierto donde la redención es posible incluso cuando parece imposible. Que Dios te bendiga, amigos, y que encuentres siempre el coraje para elegir el perdón sobre la venganza y el amor sobre el odio.